hablar con, creo que seguramente una de las notas más buscadas por estas horas, porque se volvió gran protagonista después de que tomara la determinación la jueza de la Ciudad de Buenos Aires, Karina Andrade, de liberar a los presos, y fue ayer fuertemente criticada tanto por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires como por Patricia Bullrich. Y hoy Clarín, en su título principal, pone: una jueza camporista liberó a barras y militantes. Karina Andrade está en línea. Karina, buen día, ¿cómo le va? Hola, buen día, María. Bien, gracias. Bien, bueno, a ver, no sé por dónde empezar, si por la decisión en sí misma o la reacción que generó, pero Yo puedo empezar, si querés, porque, bueno, obviamente a raíz de esta decisión he tenido muchas comunicaciones de periodistas y demás. Sinceramente, prefería, creo que fui lo más clara en la resolución. De hecho, tengo, como siempre, una decisión mía como jueza de utilizar un lenguaje claro, porque creo que de esa manera es como se puede ejercer incluso el control sobre las decisiones de los jueces y las juezas, y en este caso más todavía. Yo la verdad que justo prefiero, digamos, decidí hoy salir para de todas maneras aclarar algunas cosas, porque creo que los jueces también tenemos que hablar con el periodismo, pero sí te quiero pedir y también decir que voy a hablar solamente de lo que yo resolví. Voy a ser muy estricta en no expedirme sobre ninguna otra cuestión que no tenga que ver. ¿Por qué? Pero le voy a explicar por qué también. Porque yo soy la jueza de la causa. Como creo que también quedó en claro en la resolución, la investigación puede seguir. Entonces, la sentencia, creo yo, dejó en claro cuál es el ABC de la detención de una persona en nuestro país. Mi argumento fue estrictamente jurídico, apegado a la Constitución Nacional. Nosotros, digamos, se tiene que también quizás entender que es una obligación para los jueces que estamos de turno de tomar decisiones, que resolvemos con los elementos que tenemos en el momento que debemos resolver, y que podemos y debemos diferenciar la necesidad de una respuesta rápida conforme a la Constitución Nacional de la expectativa que, por supuesto, es lícita y tiene el Estado de investigar la comisión de hechos delictivos. Ahora bien, yo creo que la confusión sobre mi decisión está vinculada a que tenemos una historia de sistema inquisitivo. A ver, para explicarlo de alguna manera quizás más clara, sí, hemos tenido otros casos donde el propio juez o la propia jueza que ordena una detención, o sea, es la propia jueza la que ordena una detención. Y claro, si yo soy la jueza que investigo, probablemente no pueda tener, digamos, el mejor lugar para decir, bueno, la investigación tiene que seguir, y entonces, pero le puedo dar la libertad. En mi caso es completamente diferente, pero eso es lo bueno del sistema acusatorio. Yo en ese momento tuve que advertir cuáles eran las personas que se necesitaban una respuesta rápida, cuáles eran los derechos que había que preservar y cuáles después. A ver, y toda orden de libertad, por supuesto, queda supeditada a que no haya un impedimento legal, ¿no? Por eso, estamos hablando con una de las... con Karina Andrade, que es la jueza que tomó la decisión de liberar a 114 presos, ¿no? En la madrugada del jueves. Claro, o sea, esa fue la decisión, como estaba diciendo, sí. Que además, obviamente no tenemos que olvidar, porque esto quizás lo remarco para una cuestión de información, que cualquier persona que tenga un pedido de captura, por ejemplo, vigente, no se ejecuta esa libertad. De hecho, pasó con una persona, ¿no?, que tenía, una persona que tenía un pedido de captura desde Tucumán. Obviamente, como el fiscal, la detención está a cargo dentro del sistema acusatorio con control judicial, pero la materializa la fiscalía con la policía. Obviamente el fiscal le da la orden a la policía de que haga consulta antes de ejecutarla. Cuando nos dice, ¿no?, que hay un sistema inquisitorio, es decir, que la investigación después la van a llevar adelante los fiscales. Leyendo la resolución, lo que decía Karina Andrade, con quien estamos hablando ahora, esa noche es: tengo que preservar un derecho, que es el derecho a protestar. Tengo 114 personas, decía la resolución, que a las que se les... Digamos, la única manera de mantenerlos detenidos sin una acusación sería la flagrancia. Por lo que pude entender yo de la resolución, decía, no hay en estas detenciones pruebas, o por lo menos no aportaron nada que me permita saber en qué situación de un delito flagrante los detienen. A ver, el contexto es... yo estoy de turno, todos los jueces que estamos de turno tenemos a cargo una detención, más allá de que el procedimiento por el sistema acusatorio esté a cargo de la Fiscalía,
Y como yo dejé puesto en la resolución, era una situación donde, primero que yo no tenía ninguna noticia del Ministerio Público Fiscal de que se estaba llevando adelante una investigación de algún tipo de organización. Eso no estuvo informado, ni tampoco pidieron medidas donde muchas veces se piden medidas previas, sí, o sea, nada, o sea, ese día comenzó, digamos, el turno, se desarrolló normalmente. Hasta las 10 de la noche yo tenía 14 personas detenidas, incluso uno podría pensar que obviamente si había otras podían estar detenidas a disposición del fuero federal o incluso nacional, porque nosotros recordemos que en la Ciudad de Buenos Aires todavía sigue habiendo 3 jurisdicciones. Ahora, desde el momento en que yo a partir de las 10 y pico de la noche empiezan a llegarme un grupo de personas también para la Fiscalía, porque la Fiscalía me lo informa en el momento que ellos también se enteran, convalidan. sí. Entonces, ahí lo que yo tuve que analizar, como decía, y es lo que nosotros hacemos como jueces, resolver en el momento con los elementos que tenemos, es, bueno, yo no puedo, por eso decía que es el ABC del control de detención de una persona, porque no se recibía información ni del lugar, ya llegó un momento que era, bueno, la información era misma situación, mismo lugar. No sabíamos ni de qué, todos los delitos eran 237, 238 y 239, que el delito de desobediencia es un delito al cumplimiento de una orden policial o puede ser algún ataque. O sea, ustedes le llegaban a juzgado que habían detenido a fulano y mengano bajo el delito de desobediencia. Claro, todos esos, pero además yo no recibí ningún acta, o sea, porque obviamente en el momento solamente nos comunican los datos de la comunicación de las detenciones, nombre de la persona, DNI, lugar donde estuvo exacto, ¿no? Intersección, el oficial y la fuerza policial que interviene, y también yo, o sea, siempre pido que en los casos de delito de desobediencia, pues son delitos muy específicos donde no hay otro delito más que digamos, apartarse de la orden de la autoridad o atacar a la autoridad, entonces que ahí también se haga un sucinto descripción de los hechos. Exacto, porque ahora bien, sí. Yo creo que es muy importante que se entienda, aunque yo me ocupé de que quede la resolución, pero lo veo como una necesidad de remarcar y por eso acepté poder salir en la entrevista a explicar que esto nada tiene que ver con que después una investigación siga. A ver, no teníamos nosotros... O sea, la resolución de ese momento es, tengo una imputación demasiado genérica como para mantener a esta persona presa por las dudas, mientras tanto que investigue la Fiscalía si efectivamente después con más pruebas... No, a ver, fue una ponderación de derechos, no fue, a ver, el control, por eso yo decía el control de las detenciones, no había información para que yo pueda tener un control de la detención. El contexto era un anuncio de una manifestación o de una marcha, como se quiera llamar, de personas adultas mayores que viene ocurriendo en la Ciudad de Buenos Aires desde el año pasado. Hay un antecedente que yo no sé si se tuvo en cuenta, que era el de las detenciones de la ley Bases, que finalmente termina con un fallo de Servini y todos liberados, y algunos de los cuales pasaron mucho tiempo encarcelados, o pibes que eran estudiantes de Facultad del Conurbano, que los agarraron en la 9 de julio yéndose, y después de pasar mucho tiempo, no me acuerdo el tiempo, algunos incluso un par de meses creo, pero después de que pasaron, tuvieron detenidos, finalmente terminaron todos absueltos en ese caso. Bueno, es que, a ver, por eso yo decía la importancia también del sistema acusatorio, porque si obviamente yo soy la jueza que tengo que investigar, probablemente no pueda ir, a ver, es como, ella, en ese caso, o todos los casos de jueces que tienen a cargo las investigaciones, tienen que decidir todo junto, tienen que decidir la continuidad de la detención, la investigación y demás. En mi caso, en los sistemas acusatorios, yo lo único que tengo que hacer es controlar las garantías, los requisitos de la detención, en un contexto donde era de ponderación de derechos. Esa es la situación. Nosotros tenemos que, nuestra Constitución habla del derecho a la protesta. Es más, debe garantizarse. O sea, en realidad, frente a una situación donde uno se anuncia desde un grupo de la sociedad una manifestación, debe estar garantizado que nadie cometa delitos en ese contexto. O sea, debe estar garantizado que alguien pueda manifestarse libremente sin que, y la persona que cometa delitos, perfecto, obviamente es detenida. O sea, pero en un contexto de garantizar eso también. Garantizar el derecho a manifestarse. Exacto. Y si alguien comete o sea, alguno de los 114 podría terminar eventualmente detenido nuevamente. Por supuesto, y esto pasó en otros casos también, yo ahora no recuerdo, pero creo que hasta en el Foro Nacional, donde
a las horas se le dio la libertad, quizás no, no sé si a la noche, pero a las 8 horas, 10 horas se le dio la libertad y después algunas personas resultaron condenadas. Porque es esto lo que hay que, Ahora, que yo traté de dejar en claro. Estamos charlando con la prioridad de jueza los Karina Andrade, pero de los 114, dijeron varios funcionarios, entiendo que la postura de la jueza con la que estamos hablando, o sea, no, digamos, discutir con los funcionarios consideraciones que han hecho sobre la trayectoria o lo que fuese la jueza, pero sí esto me parece que lo podemos contestar. No, eso me parece que, no sé, o sea, podría responder eso, digamos, no. A ver, no lo quiero personalizar porque creo que ese es un uso que muchas veces se hace cuando uno está en contra de una resolución. En definitiva, yo fui, digamos, mira, pueden ver mi audiencia pública, creo que esa, si querés saber o qué puedo expresar yo de mí, está mi audiencia pública subida, es pública y expliqué toda mi trayectoria, de dónde vengo. Yo, mi carrera, soy una persona técnica más allá de los lugares que pude ocupar por estar dentro del Poder Judicial. O sea, y siempre estudié, me formé. Y cuando se dicen esas cosas, creo que en definitiva lo que se desprestigia es al Consejo de la Magistratura, que es quien en definitiva nombra a los jueces y a las juezas. Eso es lo único que puedo decir, porque creo que es una forma de digamos, de manifestar una disconformidad. Pero mi punto, sí, está bien, mi punto iba al punto de que ellos dicen que la gran mayoría de los 114 tenían antecedentes. ¿Eso es así o no es así? Es que eso, en el momento del control de la detención, digamos, lo único que importa es si tiene un pedido de captura. Por eso ¿pero tenían antecedentes o no tenían? ¿Se sabe si yo no estaba siendo informado absolutamente nada? De hecho, era justamente lo que yo controlo es la detención. Recién ahora sigue la causa. Pero todo eso se va a tener en cuenta al momento de la investigación. Si tienen antecedentes, si no tienen antecedentes. Lo único que importa es si tiene una captura, una rebeldía, porque una persona que está siendo buscada no se la puede liberar. Ahora, todo lo demás, si tienen antecedentes, eso forma parte de la investigación. Pero, podrá, por ejemplo... ¿pero saben o no saben? Sí. Si tienen o no antecedentes. Y eso lo va a tener que traer la Fiscalía para tenerlo en cuenta en el momento oportuno. O sea, que el control de la detención es independientemente, no sé a qué te referís. El control de la detención quiere decir... ¿A qué te referís con antecedentes? No, a ver, por eso te digo. Eso, espera, vamos por parte. Entonces, control de la detención significaría si esta persona la encontraba en flagrancia, ¿no? La única manera de detener a alguien sin proceso previo tendría que ver con una flagrancia en esta situación, ¿no? ¿O no? Claro, sí. Ahí el control de detención tienen que cumplir los requisitos mínimos de información al juez para que pueda... Sí, y además otra cosa que hay que pensar es que ahí tengo un pedido de la defensa, ¿no? O sea, yo no es que lo hice de hospicio, más allá de que yo venía viendo que había una gran diferencia entre los detenidos que se anunciaban públicamente y los que a mí me estaban informando. Hay una obligación, primero, básica de informarle al juez de la causa de la detención. Y eso no se estaba dando. Y se tardaron horas. No sabemos, digamos, hay unos que sí, los primeros sí, y después se empezaron a detener y no avisaban. Como 80 juntos, como 80 personas juntos, o 60, no quiero decir el número porque no me acuerdo, está todo en la resolución. Hubo una detención de 2 menores de edad que los mató. Eso interviene otra jueza. Eso interviene otra jueza. Y con relación a la situación de Pablo Grillo, ¿quién va a investigar si el accionar de la policía en ese caso? Bueno, respecto de las personas que hubieran resultado damnificadas, si hubiera alguna investigación, por ejemplo, salvo que se pida desde la Fiscalía alguna medida de prueba que requiera autorización judicial, yo no tengo la investigación, eso lo tiene la Fiscalía. O sea que, de todas maneras, lo que sé por lo que circuló información es que eso estaba en el Fuero Nacional, bajo la calificación de un delito de competencia del Fuero Nacional. Okay. Pero yo no lo puedo confirmar. Desde el punto de vista de una jueza de la Ciudad de Buenos Aires, estamos hablando con Karina Andrade, que tomó la decisión la madrugada del jueves, de liberar a estos 114 detenidos. El punto es, desde el punto de vista de una jueza, no estaban dadas, digamos, las autoridades no aportaron la información como para justificar la flagrancia y dejarlos presos mientras se lleva adelante la investigación. A ver, yo lo que quiero dejar aclarado esto, porque se dice, ya escuché esto, se tomó una decisión anoche. No fue una decisión como, para utilizar un término trasnocha, no, fue una decisión en el marco de, como dije,
priorización de derechos, la Constitución, el derecho a expresarse, a manifestarse y, en paralelo, estas detenciones que no estaban siendo informadas en un control, digamos, básico de las detenciones de las personas. En esa priorización de derechos es que, bueno, esto, digamos, merece una respuesta rápida con los elementos que yo tenía, que los elementos que tenía era cómo se estaban informando. O sea, no se cumplían los requisitos básicos de información al juez. Y después, por eso lo dejé muy en claro, y creo que la Fiscalía esto lo entiende, digamos, o sea, ellos tienen a cargo la investigación y obviamente podrán seguir la investigación y se darán todas las medidas de prueba. Y no había, digamos, yo como jueza de turno, no tenía tampoco anticipadamente, como también muchas veces, por ejemplo, hay eventos donde uno, no sé, se pueden medir o pedir allanamientos previos por alguna investigación de que algo previo está sucediendo, ¿sí? Entonces, hay un contexto anterior de investigación del Poder Judicial, en este caso del Ministerio Público Fiscal. Acá no había nada previo, nadie, por lo menos en nuestro fuero, y de repente surgieron, lo único que tenía de elementos era esto, un contexto de una movilización, que eso tiene que estar garantizado para la ciudadanía por la Constitución Nacional, y en la ponderación de eso, con unas detenciones que no estaban siendo informadas conforme la ley y la Constitución exigen, y en una investigación que por supuesto puede seguir, en esa ponderación fue la decisión que tomé. Básicamente en esto, o sea, no puede salirse de esta cuadro de situación que tenía como jueza. Todo esto está en juego, no es solamente, ni siquiera es solamente cómo se estaba dando la información del que no, es el contexto de una movilización que viene dándose hace varios miércoles, por adultos mayores, creo que todos, eso me parece que es una información pública, que eso, digamos, la Constitución incluso prevé que hasta debería estar garantizado y hasta en un cuidado hacia esas personas. Y en ese contexto de un ejercicio de un derecho constitucional, las detenciones estaban siendo informadas sin los datos básicos y en el tiempo oportuno. Entonces, en definitiva, no había un control judicial efectivo. El procedimiento no se cumplía. Claro, obviamente, por eso digo, es el ABC de las detenciones, pero en esta priorización de derechos, o sea, eso es lo que yo remarqué y lo primero que digamos, fue en realidad mi decisión. Fue acá hay algo que hay que garantizar, adultos mayores, de libertad de expresión, un derecho constitucional. Ese era el contexto. Yo no tenía ningún contexto delictivo, yo tenía un contexto de un ejercicio de un derecho constitucional. Ese era el contexto que yo como jueza tenía, no me fue traído ningún contexto delictivo, y en ese contexto se empiezan a generar detenciones que no me son comunicadas, y no fue algo completamente estricto, que yo, bueno, en el momento, llámeme, no, pasaron horas. Y además, cuando pasaron horas y se informó, no teníamos los datos, tampoco en qué lugar, y además, como dije, más allá de que, de hecho, menciono algo, se hablaron de armas. Sí, que estaban portando armas de fuego, claro. Sí. Hubo personas que hubo personas detenidas que tuvieron, digamos, que tenían como algún arma, esas no fueron liberadas y eso fue, digamos, es otra investigación, o sea, tiene otra investigación. Ninguno de los liberados portaba armas. A ver, a mí no me lo informaron y eso yo lo resalté porque eso es un elemento. O sea, de haber informado, lo detuve a Mengano porque tenía un arma en la mano. Estamos hablando con la jueza Karina Andrade, que fue la que tomó la determinación de liberar los 114 detenidos la madrugada del jueves. O sea, si la información hubiese sido detuve a Mengano con un arma en la mano, adjunto el arma, esa persona queda detenida. Y probablemente yo si no me hubieran informado, no sé, bien eso, me lo hubiera informado después de 6 horas y demás, y probablemente yo o hubiera requerido más información o si hubiese quedado. A lo que voy no eran los elementos que yo tenía, ¿no? La verdad que hacer algo conjetural no lo sé. Quizás hubiera pedido más elementos, hubiera preguntado más cosas y después podría haber evaluado, podría haber separado esa situación. Esto era
todo lo mismo en un grupo. O sea, era también un tema de un procedimiento de detenciones generalizadas que no estaban debidamente informadas ni justificadas. Claro, o sea, por lo menos informar, o sea, lo mínimo que tiene que haber, por eso cité, digamos, y eso lo fundamenté, lo mínimo que tiene que haber es una información. Bien. A ver, había gente que surgió después, que de hecho se le dio soltura a gente que no estaba informada. O sea, digo, nosotros seguimos, digamos, como ordenando, hubo un habeas corpus también de otra jueza de ciudad, donde tuvimos certificaciones para chequear determinadas, porque había digamos, una desorganización en la información que nos pasaban al juzgado. Bien. Entonces, ese era el contexto. Como repito... Ahora investigará la Fiscalía. Ahora le toca... Obviamente. Bien. Y eso quizás en la confusión o en digamos, en el juzgamiento de la decisión, digamos, creo que parte de la base de eso. Venimos de una historia de jueces que detienen e investigan. Y acá mi función es completamente distinta. Control de legalidad en este contexto que dije, de un ejercicio de un derecho constitucional. Eso es lo que es el sistema acusatorio, ¿no? O sea, los fiscales llevan adelante la investigación y la acusación y al juez le toca controlar que el procedimiento siga las normas de las garantías constitucionales. Exacto, ellos no van, por ejemplo, si hubiera alguna medida que es privativa de la intimidad o de los derechos o cualquier medida, tienen que pedir autorización judicial, pero en algunas pocas, digamos. En lo demás sigue la investigación. Karina Andrade, jueza a cargo del juzgado número 15, el Fuero Penal Contravencional y Faltas de la Ciudad de Buenos Aires. Gracias, muchas gracias por estos minutos. Sé que de nada. Está muy requerida. Muchas gracias. Buen día. Gracias, hasta luego.